¿Te has preguntado por qué reaccionás siempre de la misma manera en determinados casos y por qué es tan difícil cambiar ese programa reactivo? En este video vamos a investigar a fondo el principio de conveniencia detrás de nuestras conductas automáticas y del patrón repetitivo de emociones que cada persona experimenta. Te voy a ofrecer algunas soluciones para que apliques en tu propio caso y puedas además llevarlo a tu consulta como terapeuta o coach. Esto es La Dimensión Humana, donde hablamos sobre coaching, meditación y crecimiento personal y te ofrecemos decenas de herramientas y enfoques poderosos para tu desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Maximiliano Castro. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. El principio de conveniencia es uno de los marcos más esclarecedores para entender por qué reproducimos patrones que ya no nos sirven. En lugar de ver la mente subconsciente como un enemigo o como un misterio insondable, esta propuesta la ubica como un módulo ejecutivo, un sistema que aplica respuestas basadas en lo que ha resultado conveniente según nuestras creencias, memorias y percepciones. Entenderlo te va a ayudar a liberar tensiones internas, a cambiar hábitos emocionales que ya no querés y sobre todo a recuperar tu poder de elección. Este principio explica por qué muchas veces reaccionamos de formas que no nos gustan, incluso cuando ya hemos decidido cambiar, y por qué esas reacciones se repiten una y otra vez, aunque sepamos que nos hacen daño o que complican nuestras relaciones. Vamos a desentrañar juntos cómo opera este mecanismo subconsciente y qué podemos hacer al respecto. Pero antes que nada, una aclaración. ¿Qué entendemos por subconsciente en coaching integral? En este abordaje humanista y holístico del coaching, usamos el término subconsciente para facilitar la comprensión de un conjunto de funciones internas que operan automáticamente. No nos referimos a una entidad separada, sino al conjunto de procesos dinámicos e interrelacionados que permiten la cognición, la percepción y las respuestas automáticas, tanto fisiológicas como neurofisiológicas. Esto incluye reacciones emocionales, decisiones instintivas, conductas habituales, respuestas físicas y patrones de pensamiento no deliberados. Pues bien, ¿qué es el principio de conveniencia? Una vez aclarado ese concepto, empecemos con una idea clave. La mente subconsciente, es decir, ese conjunto de procesos automáticos, no decide, ejecuta. Es como un sistema operativo automático que reacciona en base a lo que considera más conveniente. ¿Pero qué significa eso? Significa que tu subconsciente aplica respuestas rápidas según lo que interpreta como útil, necesario o coherente con tu sistema interno de creencias y mandatos. ¿Y cómo llega a esa conclusión? Utiliza tres fuentes principales: tu sistema de creencias y valores, la información sensorial del entorno y la memoria biológica y emocional, o sea, tu historia. Además, si hay una directiva clara desde tu conciencia, una decisión bien razonada y validada, también la toma en cuenta. Pero atención, si esa directiva entra en conflicto con las creencias profundas, el conjunto de programas y procesos automáticos va a seguir actuando según lo que le parezca más seguro o necesario. Te voy a dar un ejemplo muy común en consulta. Pensemos en alguien que suele enojarse con facilidad, especialmente con personas cercanas. Grita, se irrita, se impacienta. ¿Por qué? No se debe necesariamente a un deseo de dañar a los demás, sino más bien porque esa reacción le parece ventajosa en algún sentido a nivel subconsciente. ¿Cómo puede ser que el enojo sea ventajoso? Bueno, porque quizás esa persona tiene creencias profundas como debo ser fuerte y justo, no puedo fallar ni mostrar debilidad y tengo que ayudar a todos. Este es solo un ejemplo ilustrativo. Las variaciones pueden ser muy diversas en cada caso. Entonces, cuando algo o alguien pone a este sujeto del ejemplo en una situación en la que no puede ayudar o cuando él mismo comete un error, se activan sus alarmas internas. ¿Y cómo? Según su propio sistema de creencias y valores, está prohibido sentirse débil o ser culpable, aparece el enojo como una forma de protección. El enojo lo mantiene fuerte. A nivel subconsciente, se interpreta que enojarse es más seguro y más lícito que sentirse culpable o ser frágil. Y así se establece un patrón repetitivo. El enojo lo protege del dolor de la autopercepción negativa. Para resolver una tendencia como esta, no sirve simplemente tratar de controlar el enojo. Es indispensable descubrir y comprender qué creencias lo sostienen. ¿Por qué a veces no logramos cambiar? Muchos intentan cambiar un hábito o una reacción, pero no todos pueden sostenerlo. ¿Por qué? Porque, aunque en lo consciente han decidido cambiar, a nivel inconsciente se sigue percibiendo el viejo patrón como más conveniente y seguro.
Por eso, para que un nuevo hábito se instale, muchas veces no alcanza con repetir afirmaciones o hacer un esfuerzo de voluntad. Es necesario que a nivel profundo se valide el nuevo camino como una solución efectiva, confiable y coherente con lo que se cree. Este es el verdadero trabajo, convencer a tus mecanismos automáticos de que el cambio es mejor que lo anterior. Para eso hay que revisar las creencias que están activas, flexibilizarlas y reemplazarlas por otras más equilibradas y útiles. Veamos ahora una guía práctica para trabajar con este principio, tanto si estás haciendo un proceso personal como si sos coach o terapeuta. Paso 1. Identifica una reacción emocional o de conducta automática que se repita en tu vida y que sientas que te perjudica. Por ejemplo, me enojo con facilidad o me paralizo ante la crítica, me saboteo cuando estoy por lograr algo importante, me siento culpable y responsable si otros no cumplen con su deber, etc. Paso 2. Describí con detalle esa reacción. ¿En qué situaciones aparece? ¿Qué emociones la acompañan? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? ¿Qué pensamientos la estimulan o justifican? Paso 3. Pregúntate con honestidad. ¿Para qué es útil esta reacción? ¿Qué está evitando, compensando o sosteniendo? Por ejemplo, al enojarme, evito el dolor que implica sentir decepción y desamparo. O la parálisis me impide seguir actuando y agravar las críticas en mi contra. El autosabotaje me protege de un éxito que incremente mi exposición, mis responsabilidades y me quite libertad, etc. Son solo ejemplos. Paso 4. Identifica las creencias o mandatos internos que podrían estar reforzando esta conducta. Por ejemplo, no puedo fallar, si soy débil no me van a respetar, es mi obligación resolver todo, quiero tranquilidad, etc. Paso 5. Evalúa si esa creencia sigue siendo válida y funcional para tu vida actual. ¿Hay otra forma más saludable y madura de resolver el conflicto de base? Por ejemplo, enojarme no soluciona el motivo del enojo. Es mejor una actitud pragmática y flexible ante las posibles dificultades y cambios que una reactiva y severa. Paso 6. Elegí conscientemente una nueva interpretación de la situación que sea más beneficiosa y realista. Por ejemplo, el éxito no me limita ni me quita la paz. Al contrario, me fortalece. Puedo fallar, como todos, y puedo corregir mis errores. No estoy obligado a cargar con las responsabilidades ajenas, etc. Paso 7. Diseña una nueva reacción posible. ¿Cómo podrías actuar o responder si estuvieras alineada con esa nueva interpretación? ¿Qué beneficio real tendría hacerlo así? Paso 8. Valida internamente esa nueva opción como más conveniente. Reflexiona sobre por qué te conviene cambiar de reacción. ¿Qué vas a ganar a nivel emocional, físico y relacional? Valora esos beneficios. Paso 9. Comprométete a practicar esta nueva respuesta cada vez que aparezca el viejo patrón. Tenés que ser paciente. Tu mente necesita evidencias repetidas para reprogramar su idea de conveniencia. Paso 10. Toma conciencia de tus avances. Observa con atención cuando logras aplicar la nueva respuesta y analiza los resultados que produce. Hace ajustes si es necesario. Celebra los pequeños logros. Recordá, tu mente automática responde a lo que cree conveniente. Enséñale que hay una opción mejor y vas a descubrir una nueva dimensión de tu fuerza de voluntad, de tu autoridad interna y de tu libertad. Como coach integral podés usar esta herramienta para acompañar procesos de cambio profundo. Ayuda a tus consultantes a descubrir por qué hacen lo que hacen, incluso cuando ya no les sirve. Mostrarles cómo el principio de conveniencia no es un obstáculo, sino una brújula que se puede recalibrar. Trabaja con creencias, mandatos y emociones para redefinir lo que el subconsciente considera valioso y coherente. Y como persona en camino de crecimiento, podés usar este protocolo para mejorar tus respuestas en diversas situaciones cotidianas. En lugar de decir ¿por qué siempre reacciono así?, pregúntate ¿por qué esto me sigue pareciendo necesario? El principio de conveniencia rige tu mundo interno más de lo que imaginás, pero no es tu enemigo, es una herramienta que puede jugar a tu favor si aprendes a dialogar con tus programas y procesos automáticos y enseñarles nuevas formas de cuidarte. Cambiar patrones no es una batalla, es una negociación inteligente con tus aspectos internos. Si querés tener una guía detallada de autoobservación para aplicar este protocolo, descarga el PDF gratuito que dejamos en la descripción. Te va a servir para trabajar en tu propio crecimiento, así como para ofrecer un recurso poderoso
a tus consultantes. Si este video te aportó claridad y te ayudó en algún sentido, no te olvides de darle like, suscribirte y dejarnos un saludo en la caja de comentarios. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y creando más contenido valioso para vos. Gracias por estar ahí. Un abrazo grande. Nos vemos en el próximo episodio con otras herramientas para vivir bien y hacer un mundo mejor.